Este es el secreto para el éxito. Para descubrirlo te contaré esta historia. Mira, era mediados del siglo XX. En los campos ardientes de California, las hileras de viñedos se extendían hasta perderse en el horizonte. En medio de esos campos trabajaba un joven. Todos lo conocían como el jornalero joven. Un rostro endurecido por el sol, las manos llenas de callos y pequeñas heridas que nunca terminaban de cerrar. Vivía entre muchos otros jornaleros, todos amontonados en cuartos estrechos, con catres duros y mantas que apenas cubrían el frío de la madrugada. Eran decenas, tal vez cientos, y todos trabajaban bajo las mismas órdenes: cortar uva para el patrón. Cada día era igual. El jornalero joven despertaba con el sonido de las botas golpeando el suelo de madera y las voces de sus compañeros, medio dormidos, medio resignados. Desayunaba café con tortillas, se ponía el sombrero gastado, se colgaba las tijeras de podar al cinturón y salía a trabajar al viñedo junto con sus compañeros. En el campo lo esperaba la voz más dura de todas. «Más rápido, joven», gritaba el patrón desde lo alto de su caballo, con un látigo en la mano que a veces chasqueaba solo para asustar. «La uva no espera». El jornalero bajaba la cabeza. «Sí, señor». Nunca levantaba la vista. Sabía que si respondía más de la cuenta podía perder su lugar en la cuadrilla. El joven era jornalero. Cobraba por canasto, y los canastos nunca eran suficientes. La paga apenas alcanzaba para frijoles, pan viejo y a veces un poco de chile o cebolla. Por las noches, cansado, se recostaba en el catre angosto. Escuchaba la respiración pesada de sus compañeros, todos agotados, todos iguales, todos resignados a vivir y morir en las viñas del patrón. Pero mientras cortaba para otros, mientras cargaba canastos que no eran suyos, el joven soñaba. Soñaba con cortar para sí mismo. Soñaba con un pedazo de tierra, aunque fuera pequeño, donde pudiera sembrar uvas con sus manos y decir: «Este es mi viñedo». Le dolía siempre estar dependiendo del patrón, de un jefe. Ese sueño lo mantenía vivo, aunque también le hacía sufrir. A veces, al caer rendido, pensaba en su madre. La recordaba en la cocina pobre, arrodillada, rezando con los ojos cerrados. La recordaba diciéndole: «Hijo, la vida es dura, pero no dejes que te quiebre. Algún día, si insistes, Dios abrirá una puerta para ti». Y el jornalero joven, antes de dormir, repetía esas palabras como una oración. El patrón lo sabía. Veía en los ojos del joven ese brillo distinto, y por eso lo atacaba más que a los demás. «¿Un viñedo? ¿Eh?», decía en voz alta, asegurándose de que todos los jornaleros lo escucharan. «Eso es para dueños, no para jornaleros». Los compañeros reían, algunos por miedo, otros por burla. Uno le murmuró al joven en tono de compasión: «No sueñes tanto. El que sueña en el campo se tropieza con las piedras». El jornalero joven bajaba la cabeza y con voz apenas audible respondía: «Algún día». El patrón, imitando su tono, soltaba una carcajada cruel. «Algún día. ¡Ja! Algún día te cansarás, muchacho. Y cuando eso pase, yo seré el primero en decirte: te lo advertí». Cada palabra era un golpe. Cada burla lo dejaba con el corazón apretado, pero también con un fuego que no se apagaba. Sabía que, si escuchaba al patrón, se rendía. Si insistía, avanzaba. Y el joven eligió avanzar. Primero, empezó a ahorrar. Cada moneda que caía en su bolsillo la guardaba como si fuera semilla sagrada. No botas nuevas, no sombrero nuevo. Nada de cantinas, aunque los compañeros lo invitaran con risas y palmadas en la espalda. «Vamos, joven, una noche no mata», le decía uno, levantando una botella.
Hay que olvidar las penas, aunque sea unas horas. El joven negaba con la cabeza. Si gasto hoy, pierdo mañana. Si ahorro hoy, mañana compro tierra. Los demás lo miraban como si estuviera loco. ¿Tierra? Se burlaban. Tierra es para los que nacen dueños, no para los que nacen cortadores. El joven no respondía, pero en silencio pensaba en su madre. Recordaba su voz. Hijo, guarda lo poco. Lo poco. Con paciencia, se hace mucho. Así, día tras día, fue guardando cada centavo, hasta que juntó un pequeño fajo de billetes arrugados, guardados bajo la manta de su catre, como si fueran un tesoro. Con valor, buscó a un hombre que vendía parcelas. El corazón le latía fuerte. Colocó el dinero sobre la mesa y dijo con firmeza: «Vengo a comprar un pedacito de tierra». El hombre, con manos gordas y sucias de tabaco, tomó el dinero, lo contó y soltó una risa estruendosa. «¿Con esto?», se burló. «Con esto no compras ni la cerca, muchacho». El jornalero joven se enderezó. «Es lo que tengo, trabajo duro». El hombre lo empujó con desprecio. «Entonces trabaja el doble y vuelve cuando seas alguien». El joven apretó los labios, guardó el fajo con manos torpes. Salió de allí con el estómago revuelto. Quiso llorar, pero se contuvo. «Si me ofendo, me pierdo», pensó, recordando a su madre. Y siguió adelante. Un tiempo después, se armó de valor y fue al banco. El lugar olía a tinta y a papel nuevo. Todo brillaba. Todo parecía decirle: «Aquí no perteneces». Se acercó al mostrador. El banquero lo miró de arriba abajo, como si fuera invisible. «Quiero un préstamo pequeño», dijo el joven, con voz temblorosa. «Compraré una franja para uvas. Puedo pagar mes a mes». El hombre abrió un libro. Preguntó sin mirarlo a los ojos: «¿Propiedades?». «Ninguna». «¿Garantes?». «Ninguno». El hombre cerró el libro de golpe. El sonido retumbó en el pecho del joven. «No puedes, porque eres un jornalero. No tienes nada en garantía. Vuelve cuando tengas algo que perder». El jornalero bajó la mirada. «Trabajaré más». «Trabaja lo que quieras», dijo el hombre ya mirando a otro. «Sin garantía no hay trato». El joven salió en silencio. Afuera, el sol le quemaba la piel, pero más le quemaban las palabras del banquero. Caminó despacio, con las botas pesadas, hasta llegar al cuarto de los jornaleros. Se tiró en el catre, apretó el rostro contra la manta áspera, y esa vez sí lloró. Lloró en silencio, para que sus compañeros no lo oyeran. «Dios mío», susurró entre sollozos. «Dame fuerza. Si de verdad escuchas a los pobres, escucha este clamor». Oró con todo el corazón. Pidió a Dios que le diera una oportunidad, aunque fuera pequeña. Y cuando se quedó dormido, aún con lágrimas en el rostro, una voz suave le regresó esperanza. La de su madre, como si viniera desde el cielo. «Hijo, aunque te cierren las puertas, no dejes de tocar. Alguna se abrirá». El jornalero joven despertó con esa frase grabada en el pecho. Sabía que no era el final. Meses después, el jornalero joven se arriesgó. Con el poco dinero que había logrado juntar, rentó una franja de tierra muerta. Un viejo del pueblo se la ofreció casi regalada. El terreno estaba agrietado, duro, lleno de hierbas secas que parecían clavos clavados en la tierra. Al verlo, el viejo escupió al suelo y dijo con voz cansada: «Es barata porque no da. Aquí sembraron antes, y nada». El jornalero joven bajó la mirada al suelo. Tomó un puñado de tierra entre sus dedos. Era polvosa, amarga, sin fuerza. Aún así, apretó la mano y respondió: «Dará». El viejo se encogió de hombros y le entregó las llaves oxidadas de una cerca vieja. El joven trabajó día y noche. Quitó maleza con las manos hasta tener las palmas en carne viva. Enderezó postes,
que parecían huesos torcidos. Tensó alambres viejos que se quebraban como si fueran de vidrio. Y cada tarde llevaba agua con baldes del canal, gota por gota, como quien da de beber a un enfermo. Al principio brotaron unas ramitas verdes. El corazón del joven se llenó de esperanza. Las miraba como un padre mira el primer paso de su hijo. Pero pronto llegó la desdicha. El canal traía agua a destiempo, a veces demasiada, a veces nada. Los brotes se secaron, amarillos como paja vieja, y lo poco que sobrevivía los pájaros lo devoraban sin piedad. Un día, mientras el joven miraba impotente las ramas secas, escuchó el sonido de cascos. Era el patrón. Detuvo su caballo frente al terreno, observando todo con una sonrisa torcida. «Te lo dije», dijo, mirando los palos muertos. «Naciste para cortar uva, no para hacerla crecer». El jornalero joven respiró hondo. «Estoy aprendiendo». El patrón soltó una carcajada seca. «Aprende a obedecer», cerró con dureza. «Vuelve a mi cuadrilla. Allí, por lo menos, comes». El joven bajó la cabeza. No respondió. Volvió a la cuadrilla. Otra vez a cortar uvas para otros, a llenar canastos que no eran suyos. Pero cada noche, aunque sus manos dolían y el cuerpo le pedía descanso, volvía a su franja muerta. Se sentaba frente a la tierra seca y murmuraba: «Aguanta, yo también aguanto». Juntó de nuevo dinero, semilla a semilla, moneda a moneda. Un día se acercó a un vendedor de plantas. El hombre le mostró unas parras débiles, de tallos delgados y hojas casi marchitas. «Son baratas porque no prenden», le advirtió. El jornalero joven las miró con fe. «Prenderán», dijo, convencido. Las plantó con cuidado, como si fueran criaturas frágiles. Las regó con paciencia, con manos temblorosas de cansancio pero llenas de esperanza. Pero ese invierno, la desgracia cayó de nuevo. Una helada cubrió el campo. Al amanecer, las hojas estaban negras, quemadas por el hielo. Se quebraban al tocarlas, como vidrio fino. El patrón apareció otra vez. Se agachó, tomó una de las hojas muertas y la dejó caer con desprecio. «No sirves para esto», dijo con frialdad. «Acepta tu suerte, jornalero». El joven no respondió. Solo recogió las plantas secas, las enterró como si fueran pequeños cuerpos sin vida. Después, levantó la cabeza hacia el cielo gris. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero se las tragó. Todavía no lloraba. Pero esa noche, al volver al cuarto, el peso de la derrota fue insoportable. El sombrero cayó al suelo. El jornalero joven se sentó en el catre, con los codos en las rodillas y la mandíbula temblando. Las risas del patrón resonaban en su cabeza como martillazos. «Naciste para obedecer. Naciste para obedecer». Se tapó los oídos, pero la voz seguía allí, cada vez más fuerte. Y entonces, entre el ruido del recuerdo, escuchó otra voz, suave, dulce. La voz de su madre, como un susurro que venía desde lejos. «Hijo, aunque te cierren las puertas, no dejes de tocar. Alguna se abrirá». El joven cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas corrieron calientes, esta vez sin contención. Cayó de rodillas junto al catre, apretó las manos y oró. «Dios mío, yo no puedo más. Dame una puerta, aunque sea pequeña. Si de verdad escuchas al jornalero cansado, escúchame a mí». Su oración se mezcló con el llanto, y en medio de ese llanto, una chispa de esperanza volvió a encenderse. Se levantó, con el rostro hinchado de lágrimas, y contó sus últimas monedas. No era mucho, pero no era cero. Días después, escuchó un rumor entre jornaleros. Decían que había una franja olvidada junto a un canal viejo, una tierra pedregosa,
llena de costras, de sal. Nadie la quería. El jornalero joven fue a verla. El suelo crujía bajo sus botas. Se agachó, tomó un puñado de tierra y lo desmenuzó. Entre la sal y las piedras, todavía sintió un leve aliento. «Respira si la ayudas», murmuró. Buscó al dueño, un hombre flaco y cansado. «¿Vende la franja?», preguntó el joven. «La vendo». «Nadie la quiere», contestó el hombre con resignación. El jornalero mostró su fajo de billetes, arrugado y húmedo, de tanto esconderlo. «Tengo poco. Es todo». El hombre dudó un momento, luego suspiró. «Me río si digo que vale más. Si te atreves, es tuya». Se dieron la mano. Trato hecho. Comenzó entonces la verdadera batalla. El jornalero joven no tenía más armas que sus manos y su fe. Día tras día quitó piedra tras piedra. Algunas eran grandes como cabezas. Las cargaba en la espalda y las lanzaba fuera del terreno, hasta que la tierra respiró. Clavó postes, tensó alambres, midió con una cuerda cada distancia. Cavó surcos para que el agua del canal, aunque poca, llegara a cada planta. Compró pocas plantas, pero fuertes. Las cuidó con devoción. Se inclinaba sobre ellas y les hablaba como a hijos. «Resistan, yo también resisto». Colocó cintas para espantar pájaros. Podó a tiempo. Deshierbó con sus propias manos, aunque terminara con la espalda torcida de dolor. El patrón pasó varias veces. Ya no se burlaba tanto, aunque seguía con tono frío. «Nunca vi a alguien hablarle tanto a la tierra», dijo un día. El jornalero respondió con serenidad. «Si la tierra me oye, me responde». Pasaron estaciones. Los tallos crecieron. Las hojas se abrieron. Un día, racimos pequeños comenzaron a asomar. El joven los miró con ternura, acariciándolos con la mirada. «Si los corto antes, me quedo sin nada. Si espero, se llenan». Esperó. El sol los maduró. El aire se llenó de un aroma dulce. Los racimos tomaron peso, como campanas moradas. Un amanecer el patrón llegó caminando. Se detuvo frente a los surcos, incrédulo. «No me lo creo», dijo. Aquí no había nada. «Ahora hay algo», respondió el jornalero. El patrón, ignorando la respuesta, se fue, con una cara que no admite derrota. Pasaron semanas. El tiempo de la cosecha llegó. El jornalero joven se levantó con el primer canto de los gallos. El aire estaba fresco y húmedo, y las parras brillaban con el rocío de la madrugada. Sacó sus tijeras de podar, las afiló con calma y se inclinó sobre el primer racimo. Lo sostuvo un momento en sus manos, como quien sostiene un tesoro. Luego, con un corte firme, lo dejó caer en la canasta. Uno tras otro, los racimos llenaron las cajas. El joven trabajaba sin descanso. Dos compañeros de confianza lo ayudaban, no por paga, sino por respeto. Entre los tres bastaban para levantar aquella cosecha modesta, pero firme. Cuando el camión estuvo cargado, el jornalero joven no esperó a nadie, no pidió permiso al patrón, no buscó aprobación. Él mismo llevó sus cajas al comprador. En la bodega, el aire estaba impregnado de olor a madera y vino viejo. El comprador, un hombre de bigote ancho y ojos atentos, tomó un racimo de uva morada. Lo probó lentamente, lo apretó en sus manos y lo pesó en la balanza. Alzó la vista sorprendido. Dulce, sólida, limpia. El jornalero joven sintió que el pecho se le apretaba, como si todo el sufrimiento hubiera valido en ese instante. «¿De quién es esta uva?», preguntó el comprador. El jornalero levantó la cabeza y dijo con voz clara: «Mía, de mi viñedo». El comprador lo miró fijamente como si quisiera confirmar que no estaba mintiendo, y luego sonrió, satisfecho. «Bien», dijo. «Entonces te pagaré tanto por caja». El número que pronunció era justo.
más que justo. El jornalero cerró los ojos un instante y murmuró para sí mismo: «Gracias, Dios mío». Pasaron unos días. El comprador, hombre de palabra, mencionó en otra negociación al patrón: «Hoy me traes tus uvas. Pero he de decirte que ayer recibí fruta de uno de tus jornaleros, un joven. Trajo uva firme, dulce, como pocas veces he visto». El patrón frunció el ceño, sorprendido. «¿Un jornalero?» «Sí», respondió el comprador con tranquilidad. «Un joven. Dijo que su viñedo es suyo, y lo creo, porque la uva no miente». El patrón guardó silencio. Por dentro ardía. Había pasado meses burlándose, diciendo que aquel joven estaba condenado al fracaso. Y ahora era otro hombre, un comprador justo, quien le decía que ese jornalero al que él despreciaba había logrado lo imposible. Una tarde, cuando el sol caía y las sombras alargaban los surcos, el patrón apareció en el terreno del jornalero joven. No venía en caballo. Caminaba despacio, con las manos a la espalda. El jornalero lo vio llegar, pero no se levantó. Seguía trabajando, limpiando maleza de la tierra. El patrón se detuvo frente a él. Por un momento no dijo nada. Luego bajó la vista y habló con voz seca, pero sin burla. «Buen trabajo». El joven lo miró sin detenerse. «Gracias». El patrón apretó la mandíbula. «Estoy avergonzado. Me burlé de ti, pero veo que haces muy bien tu trabajo». Extendió la mano. El jornalero dudó un instante, luego la estrechó con firmeza. No hubo más palabras. No hubo disculpas largas, ni aplausos. Solo ese gesto breve, cargado de respeto. Al anochecer, el jornalero joven se sentó en el borde de su viñedo. El aire estaba lleno del aroma dulce de las uvas maduras. Miró hacia el canal, casi seco al final del día, y pensó: si me rendía, nada de esto existía. Recordó la voz de su madre, clara en su memoria: «Hijo, aunque te cierren las puertas, no dejes de tocar». Sonrió, porque la verdad era simple, imposible de olvidar. A veces, la vida se parece a esa tierra seca y dura, donde nada parece crecer. Muchos se rinden, convencidos de que su destino ya está escrito. Pero la verdad es que el éxito no llega al que se queja, ni al que espera milagros sin esfuerzo. Llega al que insiste, al que vuelve a intentarlo, aún con lágrimas en los ojos, al que decide sembrar esperanza donde otros solo ven desierto. Porque la perseverancia no es solo resistir, es seguir avanzando hasta que la vida abra la puerta correcta. Hoy te pregunto: ¿cuántas veces dejaste de tocar puertas porque parecían cerradas? Recuerda lo que dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Perseverar es la clave del éxito.